Hola, buenas noches, y este es el canal de Noticias Corporación de España 1, soy Jorge Argentinas y hoy es viernes 7 de octubre. Una serie de ataques con cohetes rusos en la ciudad de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, ha matado al menos a 7 personas, dijeron funcionarios locales. Dijeron que los cohetes impactaron en edificios residenciales antes del amanecer y luego nuevamente varias horas después. Los equipos de rescate trabajaron durante horas después de las huelgas, revisando los restos destrozados de un edificio de apartamentos. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, declaración del diputado Perm de Armenia. Representante sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. Sexta comisión de la ACNU 77.102 del orden del día. Medidas para eliminar el terrorismo internacional. 4 de octubre de 2022. Give the floor to the distinguished representative of Armenia. Thank you, Mr. Chair. I would like to congratulate you on the Le dio el flow al distinguido representante de Armenia. Gracias, señor presidente. Me gustaría felicitarlo a usted y a los miembros de la Buró al asumir el liderazgo de la Sexto Comité, con el que puede contar el pleno apoyo de Armenia para dirigir el trabajo del comité. Agradecemos al secretario de las Naciones Unidas General por su informe en el que se esboza las medidas adoptadas a nivel nacional y nivel internacional a lucha impedida internacional terrorismo. Armenia contribuyó al informe de presentando la información pertinente sobre los esfuerzos nacionales para eliminar el terrorismo internacional en consonancia con sus obligaciones internacionales, incluso en el contexto de los desafíos derivados de la reubicación de terroristas extranjeros combatientes a la región del sur del Cáucaso y los crímenes de guerra cometidos contra el gente de Nagorno-Karabaj. Las consecuencias económicas de la globalización, crisis provocada por el aumento pandémico de pobreza, profundización de las desigualdades, odio, la xenofobia y la polarización del discurso han creado tierra fértil para el reclutamiento de terroristas. Esto es especialmente relevante para aquellos sociedades que durante décadas han sido sujetos a la propaganda estatal de odio en motivos étnicos y religiosos, y donde autores de delitos de odio han sido glorificados como modelos a seguir para los jóvenes. Este peligroso adoctrinamiento es un señal de alerta temprana de la amenaza de motivos raciales o étnicos, terrorismo y vulnerabilidad de los religiosos y grupos étnicos y su herencia. Otra tendencia alarmante es el mal uso de redes sociales e información y tecnologías de la comunicación para propagar una gran ideología radical y con fines de reclutamiento. Prevenir el encuentro con el terrorismo requiere una amplia y enfoque interdimensional e implica aspectos como el control de frontera y gestión contrarrestando las finanzas de sus financiación del terrorismo, abordar intolerancia, radicalización y odio, delitos, y garantizar la protección de los derechos humanos, derechos y libertades fundamentales mientras lucha contra el terrorismo. El terrorismo no puede asociarse con ninguna religión particular, nacionalidad o grupo étnico. Sin embargo, tenemos que reconocer que con demasiada frecuencia los terroristas han explotado la solidaridad religiosa para cometer crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra religiosos y grupos étnicos. Señor presidente, en nuestra región seguimos a hacer frente a las consecuencias de la gran escala agresión de Azerbaiyán contra el gente de Nagorno-Karabaj lanzada en el otoño de 2020 en medio del mundo pandemia. El gobierno de Azerbaiyán, estos patrocinadores externos reclutados, y transfirió miles de extranjeros combatientes terroristas a Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, zona de conflicto, en violación de una serie de normas de seguridad de la ONU, resoluciones del Consejo. Los combatientes terroristas extranjeros incorporados en las filas de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán cometieron numerosas y flagrantes violaciones de la derecho internacional humanitario y derecho interracial de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y ejecuciones al estilo ISIL de prisioneros de guerra y rehenes civiles. Patrimonio religioso y cultural milenario de la civilización armenia cristiana en Nagorno-Karabaj fue elevado a la terrestre. Empleo de combatientes terroristas extranjeros en las hostilidades contra los pacíficos. Población de Nagorno-Karabaj creó una nueva realidad en el Cáucaso Sur, por convirtiendo a Azerbaiyán en un puerto seguro para terrorismo internacional. La FTF se encontró un caldo de cultivo para cometiendo sus crímenes atroces en el condiciones de la política estatal de radicalización de la sociedad en juventud particular e instigada en instigar el catering y la violencia contra los armenios, mientras Azerbaiyán busca expandirse aún más la geografía de las
Hostilidades por desencadenar actos de agresión contra el territorio soberano de Armenia puede instrumentalizar aún más el FTF para avanzar en sus objetivos expansionistas. Tocamos la importancia a tiempo identificación de las señales de advertencia de propagación de la red terrorista en el región por los organismos antiterroristas de la ONU. Señor presidente, el gobierno del ejército es comprometido a apoyar el mundo esfuerzos encaminados a la eliminación de terrorismo internacional violento, extremismo y radicalización. En este sentido hemos emprendido una serie de medidas prácticas para prevenir libre circulación de terroristas, combate dinero del crimen organizado transnacional, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en apoyo de la ONU. Global Estrategia de Lucha contra el Terrorismo, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otras obligaciones antiterroristas en el contexto de la prevención de la violencia, extremismo y radicalización. Adjuntamos gran importancia para la protección de las etnias y grupos religiosos, provisión de violencia basada en la identidad y contrarrestar el discurso de odio. Armenia apoya reforzamiento de los capacitores del ONU para prevenir y responder al aumento de racismo, preso de fobia, justificación de crímenes pasados que pueden conducir a violencia y crímenes atroces contra personas étnicas y motivos religiosos, incluso por grupos terroristas. Armenia le da especial importancia a cooperación más fuerte y coordinación con el Comité Antiterrorista, Oficina de la Dirección Ejecutiva de Antiterrorista y otros relevantes organismos antiterroristas de la ONU. Arquitectura en la identificación de los nuevos actividades transitorias de terroristas, organizaciones de nuestra región y fortalecimiento de las capacidades nacionales para responder a las amenazas cambiantes de terrorismo y radicalización que reconocen y apoyan la importante papel de las sanciones del Consejo de Seguridad, comités para garantizar la rendición de cuentas para entidades y personas terroristas, evaluación de la evolución global, amenaza terrorista en diferentes regiones, y monitorear el cumplimiento del miembro estados con los regímenes sancionados a nivel regional. Armenio activamente se dedica a actividades encaminadas a implementación de las contratribus, convenciones convencidas y sus protocolos adicionales, así como resoluciones adoptadas por la Seguridad Consejo. Valorará mucho la cooperación en el marco de las organizaciones regionales como la OAC, el Consejo de Europa y el Tratado de Seguridad Colectiva. Organización para facilitar el intercambio de experiencia y mejores prácticas y promover el desarrollo de capacidades en las esferas correspondientes, ya que no hay ningún país inmune a el flagelo del terrorismo. La solidaridad y cooperación de la internacional la comunidad es crucial para prevenir y contra el terrorismo en todas estas formas y manifestaciones con las que Armenia está comprometida. Contribuir aún más a la internacional esfuerzos en ese sentido. Le agradezco, señor presidente. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, declaración del representante permanente de Armenia, Mermargaryan, en la primera Comisión General de la ACNU 77. Declaración de Su Excelencia señor Mermargaryan, representante permanente de la República de Armenia ante las Naciones Unidas 6 de octubre de 2022. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Armenia, His Excellency Meher Margaryan. The floor is yours, Ambassador. Mr. Chairman, I would like to congratulate you and the members of the Bureau on assuming the leadership of the first committee. Señor presidente, quisiera felicitarlo a usted y a los miembros de la mesa por asumir el liderazgo de la primera comisión y asegurarle el pleno apoyo de Armenia a sus esfuerzos para guiar la labor de la comisión, teniendo también en cuenta el difícil entorno de seguridad en nuestra región. Armenia reafirma su firme compromiso con la aplicación plena y universal de las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en las esferas de la no proliferación, el desarme, el control de armas convencionales y las medidas de fomento de la confianza y la seguridad. La implementación plena, completa y efectiva del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, sigue siendo la piedra angular de los esfuerzos internacionales para prevenir la propagación de las armas nucleares y su tecnología, para promover la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y promover el objetivo de lograr el desarme general y completo. A lo largo de los años, Armenia se ha comprometido con la aplicación del Tratado jurídicamente vinculante sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Lamentablemente,
La integridad del régimen de control de armas convencionales se ha visto gravemente socavada debido a las violaciones sistemáticas, intencionales y masivas de sus disposiciones fundamentales por parte de algunas partes. Señor presidente, las políticas de uso de la fuerza para resolver disputas, el fomento de la guerra, la radicalización dirigida por el Estado y la construcción de identidades sobre la base de la deshumanización de naciones enteras y grupos étnicos se han convertido en tendencias peligrosas que van en detrimento de la paz y la seguridad mundial y regional. Las Naciones Unidas deben permanecer unidas para rechazar resueltamente el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En todos los casos, la acumulación militar descontrolada y constante, las posturas militares representan señales de advertencia de la amenaza de una escalada y, por lo tanto, las organizaciones internacionales, incluidas las misiones sobre el terreno, deben vigilarlas de cerca y evaluarlas. El fortalecimiento de las capacidades de supervisión, investigación y presentación de informes de las Naciones Unidas es crucial para identificar oportunamente los riesgos de una escalada peligrosa y prevenir las atrocidades. Señor presidente, las acciones agresivas de Azerbaiyán contra la soberanía y la integridad territorial de Armenia representan una amenaza inminente para la paz y la seguridad en la región del Cáucaso Meridional y más allá. La ofensiva militar desatada por Azerbaiyán recientemente, el 13 de septiembre, tuvo como objetivo las regiones del este y sureste de Armenia, causando más de 200 muertos, incluso entre la población civil. Alrededor de 8.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron desplazados temporalmente. Ciudades densamente pobladas en las profundidades del territorio de Armenia fueron objeto de ataques selectivos en flagrante violación de los convenios de Ginebra. Estos ataques fueron precedidos por los actos de agresión anteriores en mayo, julio y noviembre de 2021. En flagrante violación del derecho internacional humanitario, Azerbaiyán capturó, torturó y asesinó a varios miembros del personal militar armenio, entre ellos varias mujeres, que estuvieron expuestos a las barbaridades más despreciables, incluida la violencia sexual y de género, los asesinatos violentos y las mutilaciones. Los impactantes videos de ejecuciones extrajudiciales bárbaras de los prisioneros de guerra armenios se celebran ampliamente en las redes sociales en Azerbaiyán. La evidencia bien documentada que apunta a la conducta criminal del ejército azerbaiyano es innegable. Es cada vez más imperativo que todos los actos de atrocidades se investiguen a fondo y que los perpetradores, incluidos los líderes de sus fuerzas armadas, sean llevados ante la justicia. La semana pasada, el 28 de septiembre, las fuerzas invasoras de Azerbaiyán recurrieron a otra provocación militar con morteros y armas de gran calibre, que resultó en la muerte de 3 militares. Las fuerzas de Azerbaiyán continúan concentrándose y reforzando posiciones a lo largo de las fronteras y en las partes ocupadas de Armenia, lo que representa un riesgo de mayor escalada. Los antecedentes bien establecidos de incumplimiento por parte de Azerbaiyán de los tratados y regímenes en la esfera del control de armas convencionales. Los ejercicios militares en gran escala no notificados. La concentración militar descontrolada y la negativa constante a aplicar medidas de fomento de la confianza y la seguridad en el marco de los acuerdos regionales en todos los años han demostrado una clara intención de instigar nuevas agresiones militares en nuestra región. Lamentablemente, la falta de una reacción adecuada de las estructuras y acciones internacionales y regionales pertinentes en respuesta al claro incumplimiento por parte de Azerbaiyán de sus obligaciones jurídicamente vinculantes permitió a este último continuar con sus políticas agresivas. Señor presidente, Armenia ha llevado la cuestión de los recientes ataques y la invasión de Azerbaiyán a la atención del Consejo de Seguridad de la ONU y seguirá planteando el asunto a las Naciones Unidas y sus respectivos organismos para hacer frente a su responsabilidad por la mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y condenar resueltamente los ataques criminales contra la integridad territorial de Armenia. Pedir el retiro inmediato e incondicional de las tropas de sus territorios. Estamos convencidos de que las estructuras internacionales deben mostrarse resueltas frente a las violaciones sistemáticas y flagrantes de las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes. Las prácticas criminales de uso de la fuerza para capturar territorios o para resolver disputas internacionales deben ser condenadas de manera inequívoca y los infractores deben ser sancionados en consecuencia. Gracias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora, por favor, hablen sobre la información llamada Indonesia. Indonesia. Oficialmente la República de Indonesia, en indonesio, Republik Indonesia,
Es un país insular ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía. La República de Indonesia comprende 17.508 islas. Y, según estadísticas del año 2015, posee una población de más de 255 millones de personas, con lo cual es el cuarto país más poblado del mundo. Además, Indonesia es el país con más musulmanes en el planeta. 6. Indonesia es una república con un poder legislativo y un presidente elegido por sufragio. El gobierno tiene su sede central en la capital de Yakarta. Aunque debido a los problemas medioambientales y de superpoblación que padece está previsto el traslado de la capitalidad del país a una nueva ciudad. 7. Siendo mayoritariamente un archipiélago. El país comparte frontera terrestres con Brunei, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, Tailandia, Filipinas, Palaos, Australia y el territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar. El archipiélago indonesio ha sido una región importante para el comercio mundial desde el siglo VII. Cuando el reino de Srivijaya comenzó el comercio con China y la India. Gradualmente, los gobernantes locales adoptaron la cultura, religión y el modelo político de los indios y en el siglo I d.C. varios reinos hindúes y budistas comenzaron a florecer en la región. La historia indonesia se ha visto influida por las potencias extranjeras que buscaron explotar sus recursos naturales. Después de que los comerciantes musulmanes llevaran el Islam y durante la era de los descubrimientos, las potencias europeas comenzaron a disputarse el monopolio del comercio de especias en las Islas Molucas. Tras 3 siglos y medio de colonialismo neerlandés, Indonesia obtuvo su independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la historia de Indonesia ha sido turbulenta, habiéndose enfrentado el país con los grandes desafíos planteados por los desastres naturales, la corrupción, el separatismo, el proceso de democratización y períodos de cambios económicos. A través de sus numerosas islas, el pueblo indonesio está conformado por distintos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. Los javaneses son el grupo étnico más grande y políticamente más dominante. Ha desarrollado una identidad compartida definida por un idioma nacional, por la diversidad étnica. El pluralismo religioso dentro de una población de mayoría musulmana y una historia de colonialismo constante y su lucha contra él. El lema nacional de Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Unidad en la diversidad. Articula la diversidad que conforma a la nación. Sin embargo, las tensiones sectarias y el separatismo han conducido a violentos enfrentamientos que han minado la estabilidad política y económica del país. A pesar de su gran población, Indonesia tiene vastas zonas inhabitadas que lo hacen uno de los países del mundo con mayor biodiversidad. Por lo que pertenece a la lista de los países megadiversos. 8. El nombre, Indonesia, se deriva del latín indus, que significa India, y del griego nesos, que significa isla. 9. El nombre data del siglo XVIII, precediendo a la formación de la Indonesia independiente. 10. En 1850, George Earle, un etnólogo inglés, propuso los términos Indonesians, o también Malayunesians, para referirse a los habitantes del archipiélago indio, o del archipiélago malayo. 11. En la misma publicación, un estudiante de Earls, James Richardson Logan, utiliza la palabra Indonesia como sinónimo para archipiélago indio. 12. 13. Sin embargo,
Los académicos neerlandeses que escribían publicaciones en las Indias Orientales se negaban a utilizar el vocablo Indonesia. En su lugar, utilizaron términos como Malaysia Archipel, archipiélago malayo, Netherlands o Oost-Indie, Indias Orientales Neerlandesas, de Oost, el Este, e incluso Insulinde. N. 1.14 desde 1900. El nombre Indonesia se volvió más común en los círculos académicos fuera de los Países Bajos y grupos nacionalistas indonesios lo adoptaron para su expresión política. 14 Adolf Bastian. De la Universidad de Berlín, popularizó el nombre a través de su libro Indonesian Other Day Islas de Malaysian Archipels, 1884 a 1894. El primer erudito indonesio en utilizar el nombre fue Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar de Guantara, cuando en 1913 estableció una imprenta en los Países Bajos con el nombre Indonesis Persmes. 10. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En el ayuntamiento de Robloxia, ahora hablen sobre la bandera de Frania en el ayuntamiento. La bandera de Europa o bandera europea, Nota 1, consta de 12 estrellas doradas formando un círculo sobre un campo azul. Fue diseñado y adoptado en 1955 por el Consejo de Europa, COE, como un símbolo para toda Europa. 4. Desde 1985, la bandera también ha sido un símbolo de la Unión Europea, UE, cuyos 27 Estados miembros también son miembros del Consejo de Europa, aunque en ese año la UE aún no había asumido su nombre actual o forma constitucional, que vino en pasos en 1993 y 2009. La adopción por parte de la UE, o EC como era entonces, reflejó el deseo de larga data del COE de ver la bandera utilizada por otras organizaciones europeas. 5. El uso oficial de la UE se amplió considerablemente en la década de 1990. Sin embargo, hasta la fecha, la bandera no ha recibido ningún estatus en ninguno de los tratados de la UE. La bandera de Europa, también conocida como bandera europea, es un símbolo que representa la unión de los Estados europeos, siendo asumida como tal, por la Unión Europea y el Consejo de Europa, que es una organización política independiente de la Unión. 1. Si bien ambas instituciones reconocen la bandera, más frecuentemente se asocia con la Unión Europea debido al fuerte uso de la enseña que ha hecho desde su aprobación, incluyéndose en las instituciones, actos y documentos oficiales. 2. Fue diseñada en 1955 por Arsène Heitz, un pintor de Estrasburgo, y aprobada el 8 de diciembre de ese mismo año por el Consejo de Europa, que animó a otras instituciones europeas a adoptar esa misma bandera. El Parlamento Europeo la aceptó en 1983. Finalmente, en 1985 la insignia fue adoptada por el Consejo Europeo como emblema oficial de las comunidades europeas cuyas instituciones la utilizan desde 1986. Antes del desarrollo de las instituciones políticas, las banderas que representaban a Europa se limitaban a los movimientos de unificación. Las más populares fueron la bandera del Movimiento Europeo, una gran letra verde sobre fondo blanco, y la de la Unión Internacional Paneuropea. 10. Con el desarrollo de los organismos europeos, además de la del Consejo de Europa, llegaron otros emblemas y banderas. Ninguno de ellos tuvo la intención de representar a una Europa más amplia con la excepción del Consejo y acabaron siendo sustituidas por la actual bandera europea. La búsqueda de un símbolo por parte del Consejo de Europa comenzó en 1950 cuando se creó un comité que examinaría la cuestión de la bandera europea. Hubo numerosas propuestas, pero se repetía la temática de círculos y estrellas. La Asamblea Consultiva, un comité creado expresamente para la ocasión, cuyos representantes principales fueron Robert Bichet, vicepresidente del Consejo, Fritz Erler y Karl Wistrand, además de otros 3 expertos heráldicos, Kinsey redujo el número de opciones a 2 diseños.
Uno fue creado por Salvador de Madariaga, el fundador del Colegio de Europa, quien sugirió una constelación de estrellas sobre fondo azul, posicionadas según las capitales de los Estados miembros, con una gran estrella para Estrasburgo, la sede del Consejo. 10. Él hizo circular esta bandera por distintas capitales europeas y consiguió distintos apoyos. 16. La segunda opción era una variante sobre la primera del pintor Arseneitz. 10. Quien trabajó en el servicio postal del Consejo de Europa y envió docenas de propuestas. El Comité de Ministros, el principal cuerpo de toma de decisiones del Consejo de Europa, estaba de acuerdo con la Asamblea en que la bandera debería ser un círculo de estrellas, pero el número 15 fue una fuente de problemas. Finalmente, el número 12 fue elegido por Paul-Michel Gabriel Leoy, quien dibujó el mismo diseño que utiliza la bandera hoy en día. 11. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó esta bandera el 25 de octubre de 1955. Fue finalmente adoptada el 8 de diciembre de ese mismo año y presentada al público en el Château de la Muette de París el 13 de diciembre de 1955. 1910. La bandera está formada por círculo de 12 estrellas doradas. Este número simboliza la perfección, lo completo y la unidad. 4. Sobre fondo azul. 5. Como el número de estrellas no tiene nada que ver con el número de Estados miembros, la bandera no cambia con las ampliaciones de la Unión Europea. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, fue la primera organización internacional que intentaba agrupar a los estados europeos. Fue promovida y alentada desde 1950 por los franceses Robert Schuman, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Francia, y Jean Monnet, negociador designado por el gobierno francés y más tarde primer presidente de la alta autoridad, organismo rector, de la CECA. Esta fue, tras el Consejo de Europa, la segunda gran organización en adoptar una bandera, que fue presentada en la Expo de Bruselas de 1958. 20. La bandera tenía dos franjas, azul en la superior y negro en la inferior, con 6 estrellas doradas, serían plateadas tras 1973, 3 en cada franja. El color azul hacía referencia al acero y el negro al carbón, mientras que las estrellas simbolizaban los 6 Estados miembros. Tras la Exposición General de Primera Categoría de Bruselas de 1958, la bandera diseñada por Arseneitz se popularizó y el Consejo de Europa presionó a otras organizaciones europeas para que adoptasen la bandera como símbolo de unidad. 10. El Parlamento Europeo tomó la iniciativa en la búsqueda de una bandera para que fuese adoptada por las comunidades europeas. Poco después de las primeras elecciones directas en 1979 se presentó un proyecto sobre el tema que proponía tomar como bandera la del Consejo de Europa 19 y el 11 de abril de 1983 fue aprobado por el Parlamento Europeo. Durante la cumbre de Fontainebleau el Consejo Europeo de 1984, formado por los líderes políticos de las comunidades, destacó la importancia de promover una imagen y una identidad europeas a los ciudadanos y al mundo. Tras la autorización del Consejo de Europa, 19 las comunidades empezaron a utilizar la enseña a partir de 1986, instalándose por primera vez en la sede de la Comisión Europea el 29 de mayo de 1986. 25 La Unión Europea, que sustituyó con la firma del Tratado de Maastricht en 1992 a las comunidades europeas y sus funciones, también adoptó la bandera. Desde ese momento, el uso de la bandera ha sido controlado conjuntamente por el Consejo de Europa y la Unión Europea 19 hasta que el Consejo de Europa decidió dejar de utilizarla desde mayo de 2009 al haberse convertido en un símbolo europeo común, para pasar a emplear otro anagrama personalizado, 9 por lo que desde entonces el uso oficial de la bandera lo ejercen las instituciones de la Unión Europea. El tratado por el que se establece una constitución para Europa, conocido como Constitución Europea o Tratado Constitucional, fue un tratado internacional no ratificado destinado a crear una constitución consolidada para la Unión Europea. Unión Europea. 27 De haber sido aprobado, habría reemplazado los tratados existentes de la Unión Europea con un solo texto. 28 Otorgado fuerza legal a la Carta de los Derechos Fundamentales, y ampliado la votación a mayoría cualificada en áreas de política que previamente se habían decidido por unanimidad entre los Estados miembros de la Unión. 29. El proyecto del tratado había sido aprobado el 18 de junio de 2003,
siendo firmado en Roma por los jefes de gobierno de los países que formaban la Unión Europea el 29 de octubre de 2004. En la Declaración N-52 del Tratado de Lisboa firmado en 2007, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea manifestaron que la bandera, el himno, la divisa, el Día de Europa, y el euro en tanto que moneda de la Unión Europea, seguirán siendo, para ellos, los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con esta. 32. En 2017, el presidente francés Emmanuel Macron tomó medidas que hicieron que Francia adoptase oficialmente los símbolos europeos descritos en la Declaración N-52.33 en una carta dirigida al entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Macron anunció que Francia se unía a los otros 16 Estados miembros que reconocen la bandera azul con 2 estrellas y los otros símbolos de la Unión Europea. La bandera simboliza a la Unión Europea en su conjunto, aunque todos los demás cuerpos y agencias de la Unión Europea tienen sus propios logotipos, frecuentemente inspirados por el diseño y los colores de la bandera. 35. Como parte de la utilización por parte de las instituciones de la Unión Europea, la bandera aparece en todos los billetes de 36 euros. Las monedas, en cambio, aunque no presentan la bandera como tal, sí que muestran el círculo de 2 estrellas tanto en las caras nacionales como en la común. 37 y la bandera europea se emplea a veces como distintivo de la eurozona. Es obligatorio que la bandera se utilice en cada discurso oficial ofrecido por el presidente del Consejo Europeo y se utiliza frecuentemente en las reuniones oficiales entre los dirigentes de un Estado miembro de la Unión Europea y otro país extranjero. La bandera nacional y la bandera europea aparecen juntas. 40 Mientras que normalmente la bandera nacional tiene prioridad sobre la bandera europea en el contexto nacional, en las reuniones entre líderes de la Unión Europea esto difiere. Por ejemplo, el código de la bandera italiana expresamente sustituye la preferencia de la bandera de Italia por la europea cuando se reciben a mandatarios de otros países de la Unión, lo que quiere decir que en un grupo de 3 banderas, la europea se situaría en medio en lugar de la italiana. 41. Este titular lo hizo solo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Ayuntamiento de Robloxia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sala de conferencias, ahora hablen sobre la bandera de España e Italia. La bandera nacional de España, tal y como se define en la Constitución de 1978, consta de 3 franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la franja amarilla el doble del tamaño de cada franja roja. Tradicionalmente, la franja media venía definida por el término más arcaico de gualda, y de ahí el nombre popular de la rojigualda. La bandera nacional de Italia, a menudo denominada en italiano como Il Tricolore, es una bandera tricolor que presenta 3 paletas verticales de igual tamaño de verde, blanco y rojo. Colores nacionales de Italia, con el verde en el lado del polipasto, como se define en el artículo 12 de la Constitución de la República Italiana. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 39.1981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1, el 28 de octubre de 1981, la Ley 39.1981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional,
que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 33.981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964.981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera de Italia es una tricolor formada por 3 franjas verticales e iguales con los colores verde, blanco y rojo. La bandera italiana, como otras banderas nacionales, está inspirada en la francesa, introducida por la Revolución en el otoño de 1790 en los buques de guerra de la Marina Nacional 1 y símbolo de la renovación perpetrada por el jacobinismo original. 23. El 12 de julio de 1789, 2 días antes del asalto a la Bastilla, el periodista revolucionario Camille Desmoulins, mientras arengaba a la multitud parisina a la revuelta, preguntó a los manifestantes qué color adoptar como símbolo de la Revolución Francesa. Poco después de los acontecimientos revolucionarios franceses, los ideales de innovación social comenzaron a difundirse en Italia, sobre la base de la defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y de forma posterior también en la política, con los primeros indicios patrióticos orientados a la autodeterminación nacional. Por este motivo, la bandera francesa azul, blanca y roja se convirtió en la primera referencia de los jacobinos italianos y más tarde en una fuente de inspiración para la creación de una bandera con identidad italiana. 3. Este titular lo realizaron Javier Bardem y Paulina Rubio. España 1. Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Synopsys es una empresa estadounidense de automatización de diseño electrónico que se centra en el diseño y la verificación del silicio, la propiedad intelectual del silicio y la seguridad y calidad del software. Los productos incluyen herramientas para la síntesis lógica y el diseño físico de circuitos integrados, simuladores para entornos de desarrollo y depuración que ayudan en el diseño de la lógica para chips y sistemas informáticos. En los últimos años, Synopsys ha ampliado sus productos y servicios para incluir pruebas de seguridad de aplicaciones. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la ciudad de Brookhaven, ahora hablemos de la bandera de la India y la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad en expansión del sur de California y el centro de la industria cinematográfica y televisiva del país. Cerca de su icónico letrero de Hollywood. Estudios como Paramount Pictures, Universal y Warner Brothers ofrecen recorridos detrás de escena. En Hollywood Boulevard, el teatro chino TCL muestra las huellas de las manos y los pies de las celebridades. El Paseo de la Fama rinde homenaje a miles de luminarias y los vendedores venden mapas a las casas de las estrellas. La bandera nacional de la India, coloquialmente llamada tricolor, es una bandera tricolor rectangular horizontal de azafrán de la India, blanco y verde de la India, con el Ashoka Chakra, una rueda de 24 radios, en azul marino en el centro. La bandera de la India, también conocida como Tiranga, en hindi, que significa 3 colores, aunque no se trata de una bandera tricolor, está compuesta por 3 franjas horizontales con las mismas dimensiones, de color naranja la superior, uno blanco la central y verde la inferior. En el centro tiene una rueda azul marino con 24 picos, conocida como Ashoka Chakra, tomada de la columna Ashoka, en Sarnath. El diámetro de este chakra es 3/4 partes de la altura de la franja blanca. La proporción entre la altura de la bandera contra su ancho es 2, 3.2. La bandera es también el estandarte del ejército indio,
colocado diariamente en las instalaciones militares. La bandera nacional de la India fue adoptada en su forma actual durante una reunión ad hoc de la Asamblea Constituyente celebrada el 22 de julio de 1947, pocos días antes de la independencia de los británicos el 15 de agosto. En India, el término tricolor, Triranga, en hindi, se refiere prácticamente en todo momento a la bandera nacional. El color azafrán significa el coraje, el sacrificio y el espíritu de renuncia, el blanco la pureza y la verdad, y el verde la fe y la fertilidad. La rueda representa el carácter dinámico de un cambio pacífico, realizado de forma progresiva. Debe destacarse que el color que se usa actualmente en la parte alta en todas sus formas incluyendo esta página es resplandor naranja o calabaza en vez de azafrán o más tonalidades más oscuras de este, como el goldenrod o el goldenrod oscuro. Los Ángeles, en inglés, Los Ángeles, pronunciado AFI, LS Angels, acerca de este sonido, escuchar, oficialmente Ciudad de Los Ángeles y de manera abreviada es la ciudad más poblada del estado estadounidense de California y la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, tras Nueva York. Tiene, según el Censo de los Estados Unidos de 2020, una población de 3.979.57.63 habitantes, experimentando un crecimiento de un 4,9% en 10 años. 4 está ubicada en el sur de California y abarca una superficie de 1.215 km². La ciudad es el centro del área estadística metropolitana de Los Ángeles, Long Beach, Santana y del Gran Los Ángeles que, según el censo de 2010, sumaban una población de 13 y 18 millones de personas, respectivamente. Es, por tanto, una de las mayores áreas metropolitanas del mundo 5 y la segunda de Estados Unidos. 6 La ciudad también es la sede del condado de Los Ángeles. Los Ángeles la fundó el 4 de septiembre de 1781 el gobernador español Felipe de Neve con el nombre del pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula. 10 En 1821, después de la Guerra de Independencia de México, la ciudad se integró como parte de México. 11 Pero en 1848, a consecuencia de la intervención estadounidense en México, Los Ángeles y el resto de la Alta California pasaron a ser parte de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo pactado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 12 La ciudad se incorporó a la Unión como municipio el 4 de abril de 1850, 5 meses antes de que California alcanzara la categoría de Estado de los Estados Unidos. 13. Los Ángeles es una ciudad global con gran influencia en ámbitos tan diversos como los negocios, el comercio internacional, el entretenimiento, la cultura, los medios de comunicación, la moda, la ciencia, los deportes, la tecnología, la educación, la medicina o la investigación. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Mónica Bellucci. España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como los denominados cuerpos comunes. Y pasando a los reportajes deportivos con Javier Ferran. Hola, buenas noches y estas son las noticias deportivas del canal España 1. Marco Asensio Villemsen, pronunciación en español, Marco Asensio, nacido el 21 de enero de 1996, es un futbolista profesional español que juega como extremo y centrocampista ofensivo en el Club Real Madrid de la Liga y en la selección española. Tras debutar en el Mallorca, Asensio fichó por el Real Madrid en noviembre de 2014, siendo cedido de forma consecutiva tanto en su antiguo club como en el Español. A su regreso, ha ganado varios honores, incluidos 3 trofeos de la Liga de Campeones y 3 de la Liga. Asensio hizo su debut absoluto con España en 2016, representándolos en la Copa del Mundo de 2018. Félix Juan Trinidad García, nacido el 10 de enero de 1973,
conocido popularmente como Tito Trinidad, es un exboxeador profesional puertorriqueño que compitió entre 1990 y 2008. Realizó múltiples campeonatos mundiales en 3 categorías de peso y se dice que es uno de los mejores boxeadores puertorriqueños de todos los tiempos. 2. Después de ganar 5 campeonatos nacionales amateur en Puerto Rico, Trinidad debutó como profesional cuando tenía 17 años y ganó su primer campeonato mundial al derrotar a Maurice Blocker para ganar el título de peso welter de la FIBA en 1993. Ocupó el título durante 6 años, 8 meses y 14 días. Fernando Javier Vargas, nacido el 7 de diciembre de 1977, es un exboxeador profesional estadounidense que compitió de 1997 a 2007. Fue 2 veces campeón mundial de peso mediano ligero. Ostentó el título de la FIB de 1998 a 2000 y el título de la AM de 2001 hasta 2002. Como aficionado ganó una medalla de bronce en la división de peso welter ligero en los Juegos Panamericanos de 1995 y alcanzó la segunda ronda del grupo de peso welter en los Juegos Olímpicos de 1996. Vargas es mejor conocido por sus acaloradas rivalidades contra Félix Trinidad, Oscar de la Hoya, Sanny Mosley y Ricardo Mayorga. Pablo Carreño Busta, pronunciación en español, Palo Careusta, A3, nacido el 12 de julio de 1991, es un tenista profesional español. Ha sido clasificado como el número 10 del mundo por la Asociación de Profesionales del Tenis, ATP, que logró por primera vez el 11 de septiembre de 2017. También alcanzó el mejor ranking de dobles en el número 16, el 17 de julio de 2017, 7 títulos individuales, incluido un título de Masters 1000 en el Abierto de Canadá, y 4 títulos de dobles en el ATP Tour. En representación de España, Carreño Busta ganó una medalla de bronce olímpica en individuales masculinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, derrotando al número 1 del mundo Novak Djokovic en el camino, y fue miembro del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, A, comúnmente conocido simplemente como Primera División en España, y como la Liga B, en países de habla inglesa y oficialmente como la Liga Santander por razones de patrocinio. 2. Estilizado como la Liga, es la máxima división de fútbol profesional masculino del sistema de ligas de fútbol español. 3. Administrado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, C. Lo disputan 20 equipos, siendo los 3 equipos peor ubicados al final de cada temporada relegados a segunda división y reemplazados por los 2 mejores equipos y un playoff ganador en esa división. Y muchas gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día, te deseo un buen fin de semana, buenas noches. Buenas noches, que tengas un buen día y nos vemos el lunes, que tengas un buen fin de semana, buenas noches. Tienes tan poco tiempo.
tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa. Para que puedas hacer todo tan fácil. Tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.